El Alzira Fútbol Sala nació hace 4 décadas con una idea sencilla: jugar al fútbol sala. Con el tiempo se ha convertido en una referencia dentro y fuera de la pista. El origen del club se remonta a 1985, cuando un grupo de aficionados decidió dar forma a un proyecto deportivo que, en aquel momento, parecía incierto. Ens començarem a rodar i la segona temporada jugarem en nacional, perquè vam quedar campions de provincial i jugarem en nacional. Entonces ahí ja veiem que això ja començava a agarrar color. Un inicio marcado por la falta de recursos, pero también por una fuerte convicción. A veure, és que teníem moltíssima il·lusió i teníem moltíssimes ganes de futbol sala i com damunt guanyàvem, doncs és que va ser tot, va vindre tot fenomenal. En los primeros años, la figura del entrenador fue clave para organizar un equipo que daba sus primeros pasos en competición. Veníem quasi tots del futbol, érem gent que veníem de jugar a futbol i, clar, jo coneixia els dos mons molt, o sigui, el campionat d'empreses de futbol sala i el campionat de futbol que jugàvem, que damunt jugàvem tots així en Alzira i en equipos d'Alzira. Va ser començar a entrenar, començar a preparar-ho tot i una vegada ja teníem el grup, ya va a anar todo rodado. Más allá de los resultados, el objetivo era construir una base sólida. Vicent Simó se va rodejar de gent que venia de la lliga del futbol sala i crear una directiva. I aquest any fem molt bona temporada, però quedarem segons o tercers, no pogueren jugar el playoff per pujar a lo que podia haver sigut una segona B d'entonces. I coincideix en que aquest estiu Ricardo Alcina i acompanyat del seu secretari Manolo Martínez veuen que en Alzira tenen una molt bona possibilitat de no perdre aquesta plaça que tenien ells de Divisió d'Honor en València, en Distrito 10. Cuando se trajo la plaza aquí, Ricardo Alcina y Manolo Martínez preguntaron, y la gente que más despuntaba en el mundo del fútbol y estaba empezando a tocar el futsal, entonces dijeron, vamos a hacer una lista y hacemos un partido. Y luego ya decidimos la gente que nos quedamos. Y así fue. Hicimos un partido y me dijeron, ¿te quedas? Los jugadores de aquella etapa inicial recuerdan un fútbol sala muy diferente al actual, pero igualmente competitivo. Llegabas a Magariños, que se le llamaba entonces la catedral del fútbol sala, salía interview allí, aquello parecía, yo qué sé. Los partidos especiales han habido muchos, pero por especial poner uno, yo creo que el que se televisó en televisión española, que era lo primercito que se hacía en la tele. Y ahora ya nos trasladamos hasta Alzira porque se está disputando ya allá el encuentro de fútbol sala entre el Alzira y Banlul. Adelante, compañeros. Buenas noches desde el Palacio de los Deportes de Alzira, donde, como ven en el marcador... Lo que pasa es que coincidió con el funeral de Fernando Martín y no sé qué político iban saltando, pero bueno, nos televisaron, marqué yo un gol, lástima que no... Luego tuve que hacer otro y no lo hice, ahí... Está mucho más lejos que el anterior. Ahora sí, por debajo de las piernas de Juanjo, ha conseguido su primer gol el Alzira. Pues la veritat que per a mi significava el tot, perquè era jugar en la màxima categoria y la veritat que econòmicament no será rentable, pero... Recordamos que la mayoría no son jugadores profesionales y nos comentaba antes del encuentro que hoy había tenido una jornada muy dura en su negocio particular y que estaba muy cansado y que le faltaban reflejos. Venen jugadors estrangers, el primer any va vindre Padu i Choco, després també vingué Neco, i els jocs locals també cobraven per punts conseguits. Internacional también Pepe Puig en los mundiales de Australia, aunque jugó solamente un partido, debutó como internacional con la selección española. Jo només pensava que agrair-li molt als meus companys per l'esforç i el treball, perquè això
el futbol sala és un equipo. Entonces, gràcies a tots i el treball, pues, ells també tenien la seva part de mèrit que jo estaria ahí en la selecció. Un vestuario donde el compromiso suplía cualquier carencia. La tercera temporada en la divisió d'honor, que de 20 equipos se salvaven 5 i en aquest partit guanyaren 2-1 i salvaren la categoria. Vull dir que va ser una explosió d'alegria de tots. I venguérem la plaça a Industria García de Santa Coloma de Gramenet, que actualment encara continua en primera división. La venta de la plaza puso fin a los años dorados del equipo masculino, que apenas pudo completar media temporada más. Sin embargo, la continuidad del club ya se había empezado a escribir desde otro lugar. En la temporada 89-90, que jo estava jugant en l'Alzira en divisió d'honor, Gregorio tot era pegar-me la palissa de que tenien que fer un equip femení i tal, de que tenia que muntar-lo jo i tal, i al final tant me pega la palissa que dic, pues anem a muntar-lo. Betty, Osmi, no? Rocío, Sílvia i Puigades. cinc sols d'ahir del balonmano, pues em vinguérem així al Alzira a començar a jugar a futbol sala. Toperé, pressupost. Junta directiva, la veritat que no n'hi havia com a tal. Constituirem, entre les jugadores i jo, constituirem una junta. No teníem sponsor, no teníem res, entonces decidirem que cada jugadora i jo mateixa també ficar-nos una quota mensual para sufragar els gastos del club. Y ya después, al cabo de 2 o 3 años, ya sí que Óptica Alzira sí que va a vindre, nos va a apoyar y ahí ya tindrem un desahogo. El que jo recordo, sobretot, el conjunt que va fer Nava com a jugadores, com a companyeres, i ens va fer guanyar, que eren jugadores normaletes, que tampoc tenim un nivell hasta allà, però sobretot els entrenes diaris, el conjunt que teníem. Després sí que és que reforçàrem en 2 o 3 jugadores de València, però bueno. L'equip ja ha començat també a vindre gent de fora i tal, i l'equip va anar prosperant. I va en la temporada 94-95, va ser quan guanyem la Lliga, li guanyem a l'Elche en l'últim partit. Nosaltres necessitàvem guanyar el partit, l'Elche en l'empat era campió. A ver si todos de una forma. ¿Qué quedamos? Encara un minuto, Vamos con algo que sale, venga. I faltant 10 segons, Rocío en un saque de banda, de cap, marca el gol i guanyem la Lliga. Empara el segon pal! Gol! Gol de Rocío! Això està pràcticament fet. El temps està acabat. I després, sorprenentment, també guanyem la Copa. El femení va ser el que va donar continuïtat gràcies a mantindre el CIF del club. Se solaparen entre el 90 i 91, estàvem els 2, però ja en el 90-91, la meitat de temporada, el masculí desapareix y entonces el que dona continuidad es el femenino. Mientras el equipo femenino mantenía viva la historia del club, a mediados de los 90 comenzaban a darse los primeros pasos para recuperar el fútbol sala masculino. En este cas, Juanín Garrido i jo decidim parlar en Avalon, que és el que portava la secció femenina, l'Òptica Alzira era en aquell entonces, i parlar en federació per a tornar a tindre un equip sènior masculí. Estamos hablando del año 96-97. Nosotros teníamos un equipo de empresas pequeñito, pero que no lo hacía mal. Y los jugadores que realmente eran, vamos a decirlo, más profesionales se fijaron en nosotros en el sentido de decir, oye, podríamos hacer un equipo o no, porque estos jugadores están jugando fuera, unos juegan en Carcaixent, otros en otros equipos. Y vinieron y me propusieron patrocinar con la empresa que tenemos un año a ver lo que podía pasar. Me gustó la idea y entramos. La empresa era Deusal. Passem amb les alineacions per part
del Deuxal Alzira han eixit en el quintet titular Miguel en la porta i com a jugadors de camp Jorge amb el 2, Gonzalo amb el 5, Sanchís amb el 6 i Toni amb el 8. Comencem i guanyem Lliga Provincial, Copa Provincial y es puja a Nacional B, lo que es ahora la tercera división. A comienzos de los años 2000, una nueva generación tomó el relevo, adaptándose a un fútbol sala cada vez más exigente. Queden campeons de Nacional B, de tercera divisió, no se perd ningú partit, s'empaten quatre partits sols y pugem a Nacional A, a lo que es la segunda B. Pues la verdad es que fue una etapa muy bonita. Ahora lo recuerdo, sobre todo en la pista teníamos mucha conexión, sobre todo en el tema de la estrategia, en el tema de... Teníamos también mucha amistad, ¿no? Fuera de la pista, mucha conexión, éramos muy confidentes, ¿no? En la siguiente década, el club continuó evolucionando, manteniendo su competitividad y reforzando su estructura. Dins de les nostres possibilitats fem plantilles molt competitives per a la tercera divisió. Braulio era jugador, era capità, li queden perfectament 2, 3, 4 temporades com a jugador, però ell ja tenia els nivells d'entrenador i crec que en aquest moment delicat tenia que ser ell el míster, l'entrenador. Al principi pues, no li va fer massa gràcia perquè ja t'he dit que podia haver jugat 2 o 3 temporades més, però bueno, com és una persona, un home de club, va acceptar. Se va fer un sènior, que és quan va entrar Vicent Fontana en l'equip, que primer pues, bueno, va entrar en l'equip, estava en l'equip juvenil, i després farem un sub-23, i després també per la seva formació pues, se va incorporar a la directiva, i jo sé que ell tenia diversos projectes en el cap. I bueno, pues, deia, bueno, pues, això tens l'oportunitat de desenvolupar-ho així en el futbol sala. Va dir que sí, i per a mi va ser un poder descarregar tranquil també, perquè saber que hi ha una persona que ja t'esteu demostrant que té ganes i té aptituds i té capacitats, pues, bueno, vas poder dormir tranquil, la verdad. En el camino hubo personas que dedicaron gran parte de su vida al crecimiento del fútbol sala y dejaron una huella imposible de borrar. Beteta era un tío muy, muy, muy auténtico, porque si algo caracterizaba a Juan era luchador y no daba su brazo a torcer. Y la verdad es que lo recuerdo muchas veces. Pero bueno, lo tenemos presente, tenemos en el pabellón que al final tuvieron el detalle junto con el Alzira Fútbol Sala y el ayuntamiento bautizar una de sus pistas que tenía el Fontana Mogor con su nombre. Hay una con su nombre y otra con el nombre de Vicente López, que era su pareja arbitral en División de Honor en la época que él era de los buenos árbitros de División de Honor. Y nada, pues eso, no solamente hay recuerdos buenos con Beteta. Lo hemos disfrutado mucho y la pena es que ella no esté con nosotros y pueda disfrutar de la Alzira Fútbol Sala, que está en lo más alto. A les 9:24 l'Alzira Futbol Sala ha aconseguit un ascens històric a la màxima divisió del futbol sala. Òscar. Sí, Victòria, acaba de produir-se ara mateix la notícia fa escassos instants. A la pròrroga, amb la tensió pels núvols, el destí li va guardar a l'Alzira la glòria. El remat de Javier Sena, en l'últim segon, feia embogir el Palau d'Esports. Era el gol de tota una ciutat que havia portat l'equip cap a l'ascens. Un final de pel·lícula i no apte per a cardíacs. L'estadística confirma el bon fer d'un club que ha signat 3 ascensos des que Vicent Fontana presideix l'entitat. Increïble, impossible pensar-ho fa 7 anys, impossible.
La festa ja no va parar amb celebració a la valenciana. Hemos tenido la suerte y el trabajo de poder ascender desde la tercera división a primera división en tu ciudad, en tu pueblo, con tu gente. Y que bueno, yo creo que eso es una cosa que se quedará para el recuerdo y ojalá esto dure mucho. Creo que tenemos que agradecer muchísimo a Family Cash el que haga posible que el proyecto sea viable. Al frente de la entidad, la directiva asume el reto de dar continuidad a un proyecto con 4 décadas de historia. Todas las personas de mi directiva que han pasado desde que empezamos, todos los jugadores, todos los cuerpos técnicos, yo creo que al final somos pues una pieza más del puzzle que hace que el club pues sea grande. Creo que hay muchos factores en los que aún podemos trabajar y seguir creciendo como club, como afición. Entonces, independientemente de la categoría, yo creo que se puede siempre mejorar i crecer. Perquè l'Alzira Futbol Sala és un club que té uns valors, que té una història i que moltíssima gent ha treballat per a que ara puguem disfrutar d'estos partits. «40 años después, el Alzira Futbol Sala sigue siendo el reflejo de un esfuerzo colectivo sostenido en el tiempo». Agradecer que gente iniciara este proyecto del Alzira Futbol Sala, agradecer a la gente que nos acogió y nos enseñó el deporte y de cómo trabajar por y para el club de tu ciudad en aquellos años y en aquella época. Yo creo que nosotros también lo que estamos haciendo ahora es trabajar por y para el club y de alguna manera intentar dejar un legado en la gente que viene por detrás, porque hoy estamos nosotros, pero de aquí unos años estarán otras personas. Un club que ha sabido adaptarse sin perder su identidad. Una historia construida por muchas personas y que todavía tiene mucho por escribir. Molt de mèrit. I cada any que podem gaudir de l'equip és un regal. Perquè si algo nos identifica és la il·lusió que han tingut sempre. Per al club jo li enviaré un missatge i és que seguirem treballant com estan fent-ho, ¿vale? Que se perdrà i se guanyarà, però que jo crec que estan fent-ho molt bé. I la veritat que és un orgull molt gran veure que un dia l'Alzira Futbol Sala està jugant a nivell nacional. Això no és fàcil, això és com se ho han currat tota aquesta gent perquè tu ara puguis estar veient això. No val anar i xillar i només, no. Val anar, animar, estar i apoyar a tot el que faci falta i estar donant la cara durant tot el temps que faci falta. O sigui, superimportant. Si se sigue con los principios que están implantados en el club, tienen cuerda para rato. Que sigan así. Y muchas felicidades.